Creo que saludaba a todos. Buenas tardes a los que no saludé. Bueno, mis hermanos, acomódense, tranquilos. Bueno, hoy nos han dado el privilegio de poder compartir acá con mi amada esposa. El privilegio, bueno, poder compartir la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Y bueno, vamos a poner todo en la mano del Señor primeramente, para que verdaderamente sea su Santo Espíritu el que nos guíe, para que todo sea para edificación para nuestras vidas. Vamos a orar. Bueno, bendito Señor, amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, permites que nos reunamos, Señor, permites que estemos juntos, Señor, en tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has regalado ese privilegio, Señor, de preferirte, Señor, como decía esa canción, Señor, y tú eres nuestro preferido, Señor. Por eso estamos acá, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es nuestro amor, Señor, es nuestro amor limitado, Señor, imperfecto, pero sincero hacia ti, el que nos hace, Señor, seguirte, el que nos hace anhelarte, Señor, el que nos hace hoy estar acá atentos a poder escuchar tu voz, Señor, porque a eso venimos, Señor, a escuchar tu preciosa voz, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das, Señor. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Señor, porque somos pecadores delante de ti, Señor. Bendito Señor, y necesitamos estar siempre a cuentas contigo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, sea tu perdón alcanzando nuestras vidas una vez más, Señor, para poder recibirte en paz, Señor, para poder estar cerca tuyo, en comunión contigo, Señor. Bendito Señor, y sentir, Señor, esa misericordia una vez más de parte tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vamos a compartir, Señor, para que sea verdaderamente lo que tenemos en el corazón, ese tesoro, Señor, que primeramente tú has puesto en nosotros, Señor, para que hoy lo podamos compartir, Señor. Bendito Señor, que sea un espíritu de revelación, Señor, el que derrame, Señor, sobre todos nosotros, Señor, para que podamos alcanzar a descubrir la profundidad de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Todo lo dejamos en tus manos preciosas, Señor, sabiendo, Señor, que tú una vez más vas a obrar en nuestros corazones. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Amén, amén, y amén. Gloria al Señor. Bueno, parece que estamos en la radio, pero bueno, ahora estamos acá en la iglesia. Y bueno, estaba mi esposa buscando una palabra, y bueno, nos dan el desafío de algo que se está viviendo en la iglesia, ¿no? Que están compartiendo matrimonios, familias, están compartiendo la palabra, y es algo que se está moviendo en la iglesia. Y la palabra que, bueno, le vamos a compartir, no sé a quién está por allí. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por nuestros hermanos. Y bueno, lo que vamos a compartir hoy es sobre la unidad, ¿no? Y qué tremendo esto, porque bueno, estábamos buscándolo, lo estaba buscando Luis, me venía contando esta palabra y nos llaman para poder compartirla juntos. Ahí están preparando mi hermano la imagen. Y bueno, creo que es la imagen principal de unidad, es la vid, y es lo que vamos a ir compartiendo en esta palabra, ¿no? Que el Señor usó esas imágenes, esas parábolas para explicarnos de una manera mejor, ¿no? Y cuando estaba Luis preparando esta palabra, el Señor nos hablaba de la iglesia, pero podíamos ver que primeramente todo lo que vive la iglesia se tiene que vivir en casa, en la familia. Sabemos que la iglesia, nos lo ha compartido nuestro pastor, una iglesia fuerte se compone de familias fuertes. Una iglesia en unidad se va a componer por familias
que están unidas, ¿no? Y vamos a poder ver que la unidad no es ausencia de problemas, de que esté todo color de rosa, porque no es así, pero vamos a ver qué es la unidad, y la unidad que viene y que nos da el Señor, ¿no? Eso es lo importante. Cuando hablemos de la iglesia, es también para la familia, porque es lo mismo, ¿no? Y creo que tampoco es casualidad que el Señor nos envía a compartir esta palabra, un matrimonio, una familia que está aquí, ¿no?, representada. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y bueno, bien acá que Mariana siempre con su toque que el Señor le dio ese don de diseñar, ¿no? Bueno, ella se encargó de estos detalles, gloria a Dios. Y el tema es la unidad, ¿no? Y yo primeramente, bueno, quise buscar conceptos de qué es la palabra unidad, o sea, en qué aplicaríamos nosotros la unidad, ¿no? Y bueno, podemos ver acá, primera pregunta me decía yo, ¿qué es la unidad? ¿No? Y dice que tiene la propiedad que tienen los seres de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse, ¿no? Entonces vemos que lo que es la unidad no se puede dividir, no se puede. Y esto tratémoslo de ir llevando estos conceptos, a ver si lo vamos llevando también al plano espiritual, ¿no? Esto no lo podemos, la unidad, nuestra unidad no se puede dividir. Esta unidad que obró el Señor para que así sea en nuestras vidas, en nuestra iglesia, no se puede dividir, no se puede fragmentar, ni tampoco alterarse, ¿no? Salvo que la quieran destruir. Y sabemos que a veces, bueno, hay alguien dando vuelta, ¿no? Queriendo provocar esto. Pero tengamos bien en cuenta que la unidad no se divide, ¿no? ¿Y qué es la unidad para el cristiano? Es un signo y una característica de la iglesia. Y un signo, yo me ponía a pensar qué era un signo, ¿no? Y a ver, un signo, para que todos lo entendamos, es cuando, un ejemplo, nosotros por ahí nos sentamos a la mesa y tenemos buenos modales. Entonces, eso es un signo de educación. Bien, entonces acá la unidad es un signo y una característica de la iglesia. ¿Se entiende? Bien, dice, solo puede comprenderse de la fe, ¿no? Porque el que no está en la fe, obviamente, claramente, no entiende el por qué hoy estamos reunidos acá y no estamos en la playa, no sé, ¿no? No lo va a entender. Y gracias a Dios nosotros lo entendemos, porque el Señor nos regaló ese maravilloso don de la fe, y por eso hoy estamos acá y se puede comprender a través de ella, ¿no? Y dice, en sí misma la relación íntima que existe entre Dios y la iglesia, ¿no? Y esa unidad es verdaderamente esa relación, ¿no? Es esa relación íntima que tenemos con el Señor y la iglesia, ¿no? Y verdaderamente es la que nos une, ¿no? La que nos hace conocerlo, la que nos hace cada día, a medida que vamos avanzando, profundizar en esa relación de intimidad, pero también de unidad. Capaz que a veces el tema de la palabra unidad no la tenemos tan en cuenta, parece que pasaría desapercibida, pero es muy importante la unidad, y ahora lo vamos a seguir viendo. En la próxima página, mi hermanito. Yo algo que quería agregar de lo anterior, ¿no? Que también hablábamos de que es con respecto a la familia, ¿no? Y qué tremendo que primeramente decía, ¿no? Que es una propiedad que tenemos aún nosotros mismos, ¿no? Somos una unidad. Cristo era uno solo con el Padre, y nosotros también lo tenemos eso. Aunque nosotros nos saquen una parte o algo, no dejamos de ser nosotros. Primeramente tenemos
esa unidad en nosotros, como Jesús, ¿no? Y también eso que hablaba de la iglesia, con la familia, ¿no? Y la unidad, ¿no? Me gustaba eso, porque decía que pues solo puede comprenderse en la fe. ¿Qué es lo que hace que no seamos un club? Porque en una sociedad de fomento, en un club, hay gente que está junta, lo que no quiere decir que esté unida. En la iglesia estamos unidos, ¿no? Ayer me pasaba algo con una hermana que estaba atravesando un problema y yo no estaba con mi hermana. Pero a mí me venía cada rato la cara de mi hermana y algo le estaba pasando. Y eso es la unidad, que no quiere decir que estemos juntos. En casa, en la familia, también nos pasa lo mismo. En el matrimonio también pasa lo mismo, ¿no? Hablábamos en casa el ejemplo, bueno, no estamos todo el tiempo, a lo mejor mi esposo está en el trabajo, podemos estar, pero uno está unido, está pensando en el otro y hay algo, aún no nos mandemos un mensaje todo el tiempo, pero estamos unidos, ¿no? Y si pasamos a la próxima, dice, la unidad entre dos o más personas y se recibe la virtud, algo que la va a hacer. Hay unidades que son buenas, hay unidades que son para bien o para mal. La unidad de dos personas es algo neutral, no es que eso lo haga bueno o malo, ¿no? Y nos gustó este ejemplo que está en Lucas 23:12, de Pilatos y Herodes. Dice que estaban peleados, pero en cuanto a Jesús, que lo querían atacar, ahí dice que volvieron a ser amigos. Entonces vemos que Herodes y Pilatos se unificaron en su desprecio a Jesús. Y esto es lo que hizo que fuera malo esa unidad. Sabemos que hay unidades que se forman y hay para fines buenos o para fines que son malos, ¿no? Pero la unidad en sí es algo neutral, ¿no? Y esto lo íbamos viendo, pasamos al otro. Ahora vos. Amén. Yo también me ponía a pensar, ¿no? Que cuántas alianzas, bueno, los que por ahí tenemos un par de añitos, ¿no? Hemos visto esas uniones, alianzas que no han terminado en nada bueno, ¿no? En el mundo. El mundo hace uniones, alianzas que tienen un fin por ahí personal, ¿no? Tienen un fin personal. En cambio, acá, en esta unión que nosotros buscamos, tiene un fin en común para todos, ¿no? Que es el bien para todos. Como dice Mariana, uno se preocupa por el otro y el otro por el otro, y es un fin en común. Es distinto a la unión que el Señor nos regala, ¿no? Y dice que la unidad en la iglesia, ¿no? La unidad tiene dos sentidos, dice. Horizontal, dice que en realidad dice unidad, expresa la unidad, pero en realidad expresa la comunión entre todos los miembros, ¿no? Horizontalmente expresa eso, la comunión que tenemos, la unidad. Y verticalmente dice que la ordenación a Cristo, cabeza de la iglesia, ¿no? Porque obviamente es Cristo como cabeza el que nos une y nos ordena a todos, ¿no? Porque ¿qué seríamos sin Él sin que nos ordenara, ¿no? ¿Y cómo se establece la unidad? Y verdaderamente la unidad la podemos alcanzar cuando se nos revela a nuestras vidas, ¿no? O sea, no se trata solamente de querer hacer fuerza o de querer juntarme yo con uno o con todos, sino que el Señor nos tiene que revelar en el corazón, ¿no? El estar unidos, el sentir esa necesidad de estar unidos, ¿no? Y así poder alcanzar esa voluntad del Señor, ¿no? La perfecta voluntad del Señor, ¿no? De estar juntos. Pero nos los tiene que revelar el Señor, tiene que ser un sentir, un anhelo de estar unidos. Y de hecho, no porque sí estamos acá, ¿no? Porque verdaderamente el Señor nos ha revelado que necesitamos de Él y necesitamos estar unidos, ¿no? Entonces, gracias a Dios que hemos recibido esa revelación
Y por eso nos vemos la cara seguido, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Y bueno, y la humildad se hace con la unidad, se alcanza con la humildad, ¿no? Difícilmente con orgullo. El orgullo es el enemigo de la humildad, de la unidad. ¿Por qué? El orgullo va a atacar a la humildad y a su vez va a atacar a la unidad, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Una persona humilde, ¿no? Una persona humilde se amolda, porque acá es también una cuestión en la unidad, es una cuestión también de aprender a convivir entre nosotros. Y una persona humilde se adapta a un hermano, nos vamos adaptando, nos vamos entrelazando, ¿no? Verdaderamente, con humildad, soportándonos, ¿no? Tantas cosas que vamos viviendo a medida que los vamos conociendo, ¿no? Pero es el amor del Señor el que permite que nos vayamos uniendo con humildad, no con soberbia ni con orgullo de creernos más o mejores, lo que fuera, sino que el Señor espera que nosotros tengamos humildad para que verdaderamente esa unidad sea sana, sea del Señor, sea promovida por el Señor. ¿No? Justamente dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Que Él nos enseña y da ejemplo de cómo permanecer en la verdadera unidad, ¿no? Verdaderamente su palabra, en definitiva, es la que nos va enseñando cómo estar verdaderamente en unidad. La próxima, mi hermano, no sé si quieres agregar algo. Porque veíamos, ¿no? Y que decía en la iglesia, y bueno, cómo en la familia funciona de la misma manera, ¿no? Y es perfectamente porque la iglesia es una familia, ¿no? Y por eso tenemos a veces los problemas que tenemos, como es en casa, en la familia, así es en la iglesia, ¿no? Se está riendo Marina. Hay problemas en casa, bueno, en la iglesia también, no, pero que tremendo que esto también tiene que pasar en casa, tiene que haber comunión, y como decía al principio, a veces pensamos que es que no haya problemas y que no haya desacuerdos, y tenemos que entender lo que es la unidad que viene del Señor, no, por eso después decía que siguiendo y el que enseña y da el ejemplo de cómo permanecer en la verdadera unidad. Porque entonces, bueno, ya sé que hay falsas unidades, serían las alianzas, serían estar bajo el mismo techo, no quiere decir estar unidos, ¿no? ¿Y cuántas familias hay así? ¿No? Y esto también se tiene que revelar a nuestras vidas, en la familia, en la casa, ¿no? El Señor nos tiene que enseñar a vivir. En el caso de nosotros, el Señor nos dio una nueva oportunidad, pero teníamos que aprender a vivir, a formar una familia conforme al Señor, y lo primero que iba a hacer y el desafío era unirnos, ¿no? Pero eso venía cuando el Señor nos va revelando. La unidad se tiene que revelar, ¿no? A nuestras vidas. Me llamaba tremendamente la atención cuando Martina estaba ministrando y decía, la respuesta está en Jesús, y yo estaba recibiendo la misma palabra, y eso tocó mi corazón, porque eso es la confirmación. No, el Señor hablaba a mi corazón, la respuesta está en Jesús, miren a Jesús. Y Martina lo empezó a hablar. La unidad se nos revela en Jesús. Jesús en nuestra familia, Jesús en medio del matrimonio, ¿no? Dice que cordón de 3 doblez no se corta fácilmente. Jesús en medio de nosotros. Aún siendo distintos, el Señor es el que nos une, ¿no? Y el tremendo, la humildad, el orgullo en casa, cuántos problemas también va a traer. Es el enemigo número 1, porque bueno, en el matrimonio que haya competencias, nosotras no aceptar la voluntad del Señor, que dice que respetemos, el esposo dirá, bueno, tiene que amar a la esposa, seguir lo que el Señor nos enseña, y nos enseña unidad. Bueno, y acá vemos, ¿no? Jesús, la vid verdadera, ¿no? Y primeramente no podemos alcanzar la unidad acá en la iglesia si no es primeramente estar unidos con el Señor,
¿no? Y acá vemos claramente como el Señor, ¿no?, nos enseña, ¿no? Es el que verdaderamente enseña, como decía la imagen anterior, esa verdadera unidad. Y ahí vemos acá en Juan 15, ¿no?, cómo habla, ¿no?, de la vid, pero en realidad habla de la unión que hay entre el Padre, el Hijo y nosotros, ¿no? Bien dice en primero, yo soy la vid verdadera, y acá no voy a ver bien, y mi Padre el labrador. No, déjalo que... Ahí está. Él corta él corta de mí toda rama que no produce fruto, y las poda las ramas para que sí den fruto. No, pásamela porque no llego a ver. Me quiso hacer el que veía, pero no funcionó. Ay, gloria a Dios. Bueno. Si no, tengo acá la Biblia. En NTV estaba bien. Gracias, Isa. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Él corta de mí toda rama que no produce frutos y las poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, ¿no? Y acá vemos cómo verdaderamente el Señor nos enseña que primeramente debemos permanecer en Él, ¿no? Porque sin Él no te... A ver, una rama que se corta, bien dice más adelante que va para el fuego, porque pierde la vida. Si nos cortan de la vid, nos morimos. Y verdaderamente es claro acá, necesitamos permanecer, ¿no?, en el Señor, necesitamos permanecer en Él y dejarnos ser podados, dice. Él nos poda, nos corta la vid para que demos más fruto, ¿no?, verdaderamente. Y cuánto hace falta también la humildad para que el Señor, ¿no?, nos vaya podando, porque a veces se poda lo que se pone feo, lo que se seca, ¿no?, lo que ya no tiene vida, ¿no? Y el Señor, en su inmensa misericordia, nos va podando todo, nos va cortando todo aquello que no nos sirve, para que demos mejores frutos, ¿no? Y sin ninguna duda que el fruto en nuestras vidas, ¿no?, es producto de esa unidad, primeramente, que tenemos con el Señor, ¿no? Verdaderamente es el fruto de la unidad, porque es obviamente que si no estuviéramos unidos a Él, no podríamos dar fruto, ¿no? Daríamos cosas del mundo, pero tenemos el privilegio de hoy estar unidos a Él y dar ese fruto. Por eso dice, permanezcan en mí. Seguimos en el otro. Sí, y qué importante esto que decía ahí de podar y purificar con su palabra, ¿no? Amén. Y podar vamos a traerlo a nuestros días, es cuando el Señor va quitando cosas, ¿no? Y tiene un motivo, ¿no? Todo estaba en Jesús y Él enseña. Y hay algunas cosas que las tiene que quitar el Señor, o algunas tenemos que tomar nosotros la decisión de quitarlos, ¿no? Cuando yo recordaba, en la casa de mi abuelo él tenía una planta y requería mucho cuidado, y la poda es muy suave, no es que vienen y le cortan algo, porque son ramitas, y eso hace que dé más fruto, y eso hace el Señor, ¿no? Pero hay algunas cosas que
hay que quitarlas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos que esto ya no tendría que estar? Dice, por su palabra, ¿no? Y es también una decisión. Dice, ¿no? Que había una vid que era silvestre, ¿no? Que crecía, y bueno, eso bien lo podemos ver, una familia, una vida que va creciendo sin el Señor. Y bueno, dará frutos buenos, malos, van a pasar muchas cosas. Pero dice que nosotros somos una vida escogida para el Señor. Nuestra casa es una vida especial. La iglesia es una vida especial para el Señor. Y es importante. La poda no suena a algo agradable. Uno se imagina que la planta algo le dolerá, pero es para bien. Lo que hace el Señor o lo que nos enseña es para bien, ¿no? Muchas veces nosotros como papás tenemos que educar y tenemos que hacer algunas podas. No es que venimos y cortamos toda la rama fuerte, pero alguna ramita algunas cosas quitar, pero es para dar más frutos, ¿no? Igualmente nosotros. ¿Dónde habíamos quedado en el 5? Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y en este versículo hay una decisión, ¿no? Dice, nosotros permanecer, ¿no? Qué tremendo el Señor, que es un Dios de libertad. Nosotros nos podemos apartar, pero tenemos que querer y tomar la decisión de permanecer en el Señor y Él en nosotros, ¿no? Y eso es algo a diario. Y decir, bueno, esto yo lo hago por mi propia cuenta o lo quiero hacer con el Señor. Y después hay veces que después tenemos que aprenderlo o por las buenas con el Señor o por las malas con algunos, no estar unido al Señor, las cosas no van a salir bien. Y a veces el Señor nos deja un poco y dice, bueno, querés hacerlo a tu forma, nos deja. Pero llegamos a esto que sin Él nada podemos hacer, ¿no? Pero esto es una decisión. Y el Señor creo que no quiere que pasemos por tener que golpearnos ¿no? Cuántas veces decidimos hacer cosas, emprender o dar pasos sin tener en cuenta al Señor. Y esta palabra dice que nada podemos hacer sin el Señor. ¿Y cuántos quieren decir, bueno, yo no quiero, o sea, por mi propia cuenta? Llega un momento que uno dice, bueno, no, yo no quiero que sea con el Señor. Dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y se les será concedido, ¿no? Y verdaderamente yo me ponía a pensar, ¿no? Como es verdaderamente la palabra, ¿no? Que recibimos cada vez que venimos a la casa del Señor, ¿no? Es la palabra, no sé, porque a mí me cayó la ficha recién, la que va podando todas aquellas cosas, va sacando, va quitando, va limpiando todas esas cosas que tenemos que no nos sirven, ¿no? Es tremendo, pero es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces venimos por ahí cargados con cosas que no nos están haciendo bien, ¿no? Llámese lo que se le llame, el problema que tengamos, ¿no? Estemos por ahí equivocados o no, o por ahí tengamos una carga que no debemos estar llevando, ¿no? Pero viene la palabra, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, chao, el Señor me habló y te quitó eso, te sanó o te llevó a reflexionar. Y verdaderamente, qué tremendo, porque es esa palabra que recibimos la que nos va sacando todo lo que no nos sirve, ¿no? Por eso es tremendo que cómo necesitamos que se nos revele esa unidad, ¿no? Y porque la palabra es la que nos mantiene unidos, ¿no? Y el Señor dice, pidan, ¿no? Pueden pedir lo que quieren y les será concedido, ¿no? Y obviamente que todo lo que le podamos, uno va aprendiendo cada vez más que lo que al Señor le podemos pedir todo lo que queramos quizás,
pero hay que ver si es lo que realmente necesitamos o no, ¿no? Y eso lo vamos también aprendiendo a través de su palabra. Y el Señor nos va a ir dando todo lo que necesitemos, pero todo aquello que sea para nuestro bien, que sea para bendición de nuestra vida. Él nos conoce mejor que nadie, ¿no? Hay veces, cuántas cosas pueden pasar por nuestra mente, por nuestro corazón, ¿no? Y capaz que, bueno, obviamente porque también somos de pedir, bueno, le vamos a pedir al Señor, pero Él sabe verdaderamente qué es lo que nos va a hacer bien para nosotros, y Él nos va a dar, sí, pero que sea dentro de su voluntad, ¿no? Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y cuán importante, ¿no? Verdaderamente, si le damos fruto al Señor, quiere decir que estamos creciendo en el camino del Señor, y obviamente estamos creciendo también en esa unidad, ¿no? El hecho de dar frutos, porque el fruto que podemos dar, no, está bien, es individual quizás, ¿no? Pero también lo alcanzamos en unidad, ¿no? Porque en unidad se alcanza a dar muchos frutos, ¿no? Y ahora más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y verdaderamente cuanto más fruto demos, cuanto más vamos a estar glorificando a nuestro Señor, como dice acá, ¿no? Amén. Me quedaba pensando eso, ¿no? Y se demuestran que son mis verdaderos discípulos, ¿no? Una familia también tiene que tener frutos, y eso demuestra que está como familia siguiendo al Señor. Y hay frutos que, esto me gusta, que se le da mucha gloria a mi Padre, y hay frutos que se dan en la casa y que no los ve solo los de la casa. Pero dice que después, ¿no? También eso nosotros lo vamos a reflejar en la iglesia, algo que nosotros, bueno, venimos hablando. Primeramente a mí me enseñaron los pastores que aquello que nosotros no vivamos en casa, no lo vamos a hacer en la iglesia. A lo mejor más o menos podemos esforzarnos, pero más tarde, más temprano se va a mostrar. Si nosotros no, la relación, cómo somos en nuestra casa y la relación que tenemos con el Señor y entre nosotros, ¿no? Porque si la unidad esa que hay en casa después se va a ver reflejado. Habrá días buenos, etapas malas, hay dificultades, lo que no quiere decir que no estemos unidos. Y eso va a mostrar que somos verdaderos, los frutos, ¿no? Cuando Jesús decía, bueno, ¿quieren conocer a alguien? Por sus frutos los van a conocer. La unidad que tengamos con el Señor, podemos decir muchas cosas, pero es el fruto lo que va a mostrar si realmente somos verdaderos y si lo estamos siguiendo. En el 9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Entonces la unidad, dice que el vínculo perfecto, aquello que va a unir, es el amor. ¿No? No hay otra forma. No vemos que hay cosas que van a unir, pero bueno, el principal es el amor. ¿No? Y qué tremendo que dice que Él nos amó tanto como lo amó al Padre. ¿No? Y cuánto tenemos que aprender, ¿no? De Jesús. Jesús diciendo, tanto como me amó el Padre. ¿Y qué lo envió a hacer el Padre? Morir en la cruz. Y podría haber pensado, a mí esto me conmovía del Señor. No dudaba y dijo, tanto como sabía que el Padre lo amaba y lo había preparado, y eso le iba a dar gloria al Señor. Y eso nos cautiva el Señor, y que eso también lo podamos vivir. ¿Cuántos quieren ese amor? No dice, yo los amo a ustedes tanto. El amor de Él dio la vida por nosotros, dio todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, es lo que nos va a hacer que haya una unidad verdadera. Y nos dice, permanezcan en mi amor. Si nosotros permanecemos en el amor de Jesús, ¿no? Algo que podía una vez compartir con alguien, que bueno, tenía venía con fracasos en los sentimientos, y yo dije, lo que a mí me pasó cuando llegué a Jesús, que en Él encontré el amor verdadero.
el amor verdadero que era a cambio de nada, y yo me encontré con la cruz. Y ahí, o sea, ahí entendí todo lo anterior, lo que había vivido. Creíamos que era amor, pero no era. El amor verdadero está en Jesús. Ahí tenemos que ver. Y Él nos dice que permanezcamos en ese amor, en el amor de Jesús. ¿No? Y bueno, gloria a Dios. Dice que cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿No? Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, y así es, desbordarán de gozo. Y obviamente no puede haber nunca una unidad si no obedecemos, ¿no? Porque bueno, acá Cristo es la cabeza, ¿no? de la iglesia, y hay mandamientos, está la palabra del Señor, la que guía nuestra vida, ¿no? Y la que nos lleva justamente en unidad, ¿no? En ese perfecto amor. Entonces, no podemos no obedecer, no nos podemos rebelar de ninguna manera a la palabra del Señor. O nuevamente necesitamos ser manso, ser humilde, ¿no? Y recibir la palabra de corazón por amor al Señor y obedecer, ¿no? Y obedecer. ¿Para qué? Para poder permanecer en su palabra, para poder, ¿no? permanecer en su amor, y también para poder vivir ese gozo que viene de parte del Señor, ¿no? Porque que verdaderamente, y eso todo nos lleva a la unidad, nos lleva verdaderamente a la unidad, ¿no? En los frutos, la obediencia, el amor del Señor, ¿no? El gozo del Señor, eso es todo lo que vivimos como iglesia y también como familia, ¿no? Como familia vivimos esa unidad, ¿no? A veces verdaderamente quizás no la tengamos tan en cuenta, pero es real, porque Él es el que está en medio de nuestro, tanto en nuestra familia como acá en la iglesia, ¿no? Uniéndonos, ¿no? Vinculándonos, trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos ir alcanzando día tras día esto que el Señor nos va impartiendo, que es su palabra, ¿no? Amén. Y ahí veía como también acá hay ejemplos, ¿no? Jesús enseñaba con palabras, pero enseñaba con ejemplos, ¿no? Y ahí está cuando nosotros podemos hablar algo con autoridad, cuando lo vivimos, cuando damos ejemplos. Uno puede compartir, puede enseñar, por ejemplo, los papás en casa podemos hablar, ¿no? entre nosotros, y podemos decir muchas cosas, pero si no se viven y si no hay ejemplo. Acá el primero que en dar ejemplo es Jesús. Él enseñaba con palabras y con ejemplo, ¿no? De obediencia. Si nosotros nos fijamos donde hay rebeldía, ¿qué es lo que va a pasar? Ese se va a apartar. La rebeldía te aparta, ¿no? Y nos divide. O fíjate que cuando uno está mal o cuando está enojado, ¿qué hace? Se va, se encierra, no se aleja. Yo ando persiguiendo en casa, cuando se van yo luego, vengan para acá, o sea, porque sé que hay veces que hay que estar, soy un poco molesta en esto, pero porque sé que muchas veces si es un enojo o algo, uno nos encerramos, nos apartamos, y podemos estar bajo el mismo techo, y nos va a separar, y tenemos que estar juntos, o sea, que es algo hermoso que se va a ver en una familia, y si ustedes pueden ver, hay una familia sin el Señor, cada uno hace la suya, viven en la misma dirección, número de domicilio, pero cada uno está en la suya, están todos separados. Y algo que nosotros podemos mostrar es la unidad. Dice el Señor que en eso es glorificado el Padre. Y una familia, o sea, como les digo, a veces no todo eso es fácil de llevar a la práctica y hay días buenos y días malos, ¿no? Pero esa unidad, ¿no? Y viene de la mano de la obediencia, ¿no? Del amor. Y primeramente eso nos lo enseña el Señor, ¿no? Como decía esa canción hoy, y creo que fue
tremendamente del Señor. Si lo miremos a Él, sigamos ese ejemplo. La respuesta siempre está en el Señor, está en Jesús. Amén, gloria a Dios. Y a continuación vemos como la otra imagen. La otra imagen. Ay, no se están mirando. Nos miran fijamente, hacemos el... ¿Cómo es el Señor el que intercede verdaderamente para que nosotros, intercede ante el Padre, para que nosotros verdaderamente podamos vivir en esa unidad, ¿no? Capaz que a veces no lo tenemos tan en cuenta, pero es el mismo Jesús intercediendo ante nuestro Padre Celestial, para que hoy nosotros estemos acá, para que permanezcamos unidos, para que permanezcamos en paz, en comunión, ¿no? Pásamelo porque no veo nada. Sería 17, no me acuerdo los versículos. Me parece que es 6. Del 6 al 9, me parece, sí. Sí, dice, Juan dice, te he dado a conocer a los que me distes de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los distes y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Amén. Porque les he transmitido el mensaje que me distes. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Y después saltaba, ¿qué número? No me acuerdo ahora del tema. Bien. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre y ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, cómo verdaderamente es el Señor, y hay otros versículos que muestra que el Señor sigue intercediendo hoy por nosotros ante el Padre, ¿no? ¿Para qué? Para que sigamos viviendo en unidad, porque es así como verdaderamente vamos siguiendo su perfecta voluntad, es así como vamos santificando nuestras vidas, es así como verdaderamente nos vamos a encontrar con el Señor, estando unidos, estando juntos, recibiendo su palabra. Y acá bien le pide Jesús al Padre que nos proteja, porque verdaderamente el Señor no desconoce ni desconocía el mover de hoy, ¿no? El mover inclusive de tiempos anteriores también, de que el enemigo siempre iba a estar buscando hacer lo suyo, justamente, ¿para qué? Para desunirnos, para que la iglesia se divida, se fragmente o se destruya. Creo que todos hemos escuchado como a veces las iglesias se van desarmando, van desapareciendo, ¿no? Y esa es la obra del enemigo. Entonces, el Señor siempre está intercediendo para que nosotros podamos estar en unidad, ¿no? Y claramente, como decía Mariana, somos una familia, y una familia grande, que quizás también a veces, como en la familia natural en casa, también hay problemas, pero nosotros tenemos esa bendición que es el Padre, a través del Hijo, que está orando por nosotros para que nos sigamos manteniendo unidos, porque es la voluntad del Señor que nosotros vivamos en unidad, y el Señor, el Padre, es el que nos está guardando para que hoy nosotros continuemos así, ¿no? Y Él dice, no pido por los del mundo, porque al mundo no es que no le interesa al Señor, el mundo no le interesa al Señor, no sé si me expliqué, no, o sea, al mundo no le interesa nada de lo que es Dios, por eso Él no va a pedir por el que no le interesa, Él pide por los suyos,
¿no? Él pide por nosotros que somos de Él, ¿no? Verdaderamente. Entonces, la verdad que es maravilloso saber cómo el Señor, ¿no? Se ocupa, ¿no? Jesús se ocupa de nuestras vidas para que nos mantengamos unidos, pidiéndole al Padre que nos proteja con el poder de su nombre. Amén. ¿No? Yo veía acá en esta palabra que Jesús orando por la unidad. Entonces muchas veces cuánto queremos y anhelamos todo, es un anhelo, está en nuestro corazón que la familia esté unida. Y bueno, no es como creo que es los Campanelli que dice el pastor, la familia unita, bueno, no es solo la mesa, pero es fruto también de la oración. Jesús oraba y ahí nos enseñó, es fruto de la oración, la unidad. Y cuánto también nosotros tenemos que orar por la unidad en la iglesia. El ataque desde el principio, y lamentablemente le sigue siendo efectivo, es traer división. El enemigo, ¿no? Ayer compartíamos algo en casa y cómo veíamos que desde la familia, desde el principio, desde la primera, hubo una división. Pelea entre hermanos, rivalidad, o sea, es la misma arma que sigue actuando. Entonces también nosotros tenemos la responsabilidad y saber que la unidad viene por la oración, es fruto de la oración. Por eso tenemos que orar por la familia y pedir al Señor, porque no tenemos que ser inocentes en esto, que el enemigo nos tiene en la mira y lo que quiere es dividirnos. Lo hará con pequeñas cosas y tenemos que detectarlos y hay que estar atentos. ¿No? ¿Y cómo lo hace? Porque él no viene y se presenta en medio de casa. Generalmente lo hace con un pensamiento. No, vos fijate y yo creo que eso nos va a servir. Si vos estás pensando algo mal o en contra, que te estás enojando y eso empieza a crecer con un hijo con los papás, en el matrimonio, ¿de quién proviene eso? De ninguna manera viene del Señor y empieza con un pensamiento. Por eso tenemos que estar alertas, ¿no? Y no dejarlo crecer. Y algunas veces cuántos pensamientos empiezan y siguen, y a lo mejor está todo bien, estamos con una sonrisa, pero ¿qué está pasando por dentro? Y el enemigo va haciendo esa obra silenciosa y nosotros estamos descuidados en el diario vivir, en las cosas que van pasando y dejamos que eso siga creciendo. ¿Qué pasa si dejamos que el Señor renueve nuestra mente? Y cuando venga algo, a ver, ¿yo por qué estoy pensando mal de mi hermano, de mi esposo? O lo hablo o no dejarlo crecer, porque eso va a traer división. Pero mucho de eso viene fruto de la oración. No siempre oramos por la unidad en la familia. ¿No? Recuerdo una hermana que me dijo, estoy orando por la unidad de mis hijos porque había una división. Hay que orar, la unidad viene por la oración, ¿no? Y también en la iglesia. La familia también la tenemos que cuidar. Hay responsabilidad del papá de la familia, de la iglesia, pero también de nosotros. Estar orando por esa unidad, porque tenemos que saber que el enemigo va a traer división. Amén, amén. Volvé a la imagen, Isa, por favor. Bien, y de ahí salta al 17, ¿no? Sí. Bien. 17 sería. Me mató el tema de la letra. Yo en el celular lo veía bárbaro. Acá me está mirando Valentina, me dijo, esa letra es muy chiquita. En el celular lo veía bárbaro, acá me mató. Bueno, dice, haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad, ¿no? Y yo acá lo que podía ver, ¿no? Como verdaderamente, ¿no? La santidad, ¿no? La santidad es algo que a nosotros une nuestras vidas, ¿no? El Señor nos regaló este maravilloso privilegio de vivir en santidad y eso es unidad, ¿no? Dice que el Señor viene a buscar a una iglesia santa, ¿no? Viene a buscarse en cada uno de nosotros y
y si no estamos en santidad, difícilmente se va a poder encontrar en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, acá vemos como la santidad es un símbolo también de unidad para con el Señor, ¿no? Y dice, hazlos santos con tu verdad, ¿no? Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y bien dijimos que la palabra del Señor es la que nos va uniendo, pero también es la verdad en sí, ¿no? Si practicamos la verdad, ¿no? Eso siempre nos va a mantener unidos, porque yo nunca voy a esperar una mentira, no sé, de Vicky hacia mí. Yo sé que siempre me va a hablar con la verdad, ¿no? Y así uno con el otro, entre todos sabemos que siempre vamos a hablar con la verdad, porque verdaderamente así es el temor del Señor, el que no nos permite decir mentira, ¿no? Entonces, qué importante es estar unidos a través de la verdad, de que no haya mentira en nosotros, ¿no? Que verdaderamente seamos... estaba viendo una serie, hoy ya se me vino... ¿a quién le dijo? Tú eres A Natanael. A Natanael, ¿no? Que le dijo... Amén, hermano. Un israelita verdadero, ¿no? Porque hablaba verdad, ¿no? Y bueno, así debe seguir siendo en nuestras vidas, ¿no? Debemos seguir hablando verdad, que en nosotros no haya lugar la mentira, ¿no? Porque la mentira es del enemigo, ¿no? La mentira no es del Señor, ¿no? Entonces, afuera la mentira y adelante con la verdad, ¿no? Que es la que también nos va a seguir llevando a esa santidad, ¿no? Porque es a través de su palabra la que nos lleva a ser santos, ¿no? Porque Él es santo. Amén. Y veía, ¿no? Acá como de la palabra podemos tomar principios para nuestra vida, ¿no? Porque acá Jesús decía, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra. Entonces esto vamos a tomarlo para nuestra vida, para nuestra familia. La unidad también la tenemos que enseñar, porque difícilmente si cada uno hace lo que quiere, pero bueno, tenemos que tomar es nuestra responsabilidad. Jesús nos enseña y nosotros también tenemos que enseñar. Y la verdad, ¿no? ¿Cuántos vemos en este mundo que a los chicos cuántos engaños, cuántas cosas se les enseña, ¿no? Con engaños, cosas que todos festejan y que son mentiras, ¿no? Y nosotros tenemos que enseñar y enseñar la verdad. La unidad la tenemos que enseñar, la tenemos que practicar en casa y enseñarle a los nuestros, ¿no? Y eso a su vez va a llevar a que haya santidad en nuestra casa, ¿no? Porque si no enseñamos, ¿cómo vamos a crecer? Es lo primero que hace el Señor con nosotros cuando venimos a su casa, nos enseña, ¿no? Nosotros tuvimos que ser enseñados a vivir. Cuando vinimos acá tuvimos que decir, bueno, no quiero lo que aprendí de mi vida anterior, del mundo. Respetamos, dejamos las cosas buenas, pero el Señor nos tuvo que enseñar. Y nosotros tenemos que enseñar a casa, tenemos que enseñar, hay que corregir. A veces que es una tarea que no es la más agradable, pero lo tenemos que hacer. La unidad también la tenemos que enseñar en casa, en nosotros, ¿no? Eso los padres, también tenemos que dar ejemplo. Difícilmente vamos a poder enseñar unidad y vean dividido a los padres, ¿no? También siempre digo en casa, bueno, los mayores al menor, bueno, todo lo que está en la palabra lo tenemos que enseñar y todo eso va a llevar a que a que haya unidad también en la casa y si hay en casa, va a haber en la iglesia. Amén. La imagen siguiente es con Efesios, me parece, ¿no? La próxima. Queda Juan 17, 20 y 21. Amén. Y dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Amén. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir,
como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, Amén. para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Amén. Y bueno, yo creo que acá, en esta oración, el Señor muestra en su corazón que verdaderamente cuál es su deseo, es que estemos totalmente unidos, tanto como a Él como al Padre, ¿no? Verdaderamente. Y para que nosotros seamos también por señal, ¿no? Para que podamos verdaderamente ser por señal, que creemos en ese Jesús que predicamos, porque verdaderamente creemos que es el Hijo de Dios, creemos que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿no? Y creemos que todo lo que venga de Él es porque primeramente lo recibió del Padre, ¿no? Y acá el Señor le dice al Padre: yo quiero que la misma unidad que tengo con vos, Padre, la tengamos con ellos, ¿no? Y eso, como bien decía Mariana, ¿no? En la iglesia, sí, pero también en nuestra casa, ¿no? Y necesitamos que el mundo pueda ver, ¿no? Que nosotros estamos unidos al Señor, ¿no? Por lo que nos enseña, por el amor que nos da, porque somos humildes, porque somos respetuosos, ¿no? Porque nos amamos, ¿no? Porque no vamos tras de la corriente de este mundo, sino que de alguna manera marcamos esa diferencia con el mundo, ¿no? Y es así como nos van a reconocer, ¿no? Yo creo que a todos los que se mueven en otros ámbitos, no creo que a ninguno no los reconozcan porque no son cristianos. Los reconocen porque son cristianos. Por lo menos es lo que yo vivo. Y no es que por ahí no me la paso hablando constantemente del Señor. Cuando puedo hablo del Señor, cuando me dan lugar. Pero también lo hablo con mis acciones, ¿no? Con lo que hago, ¿no? Y yo creo que ahí estoy demostrando al mundo que yo vivo gracias a ese Jesús, ¿no? Que es el que envió el Padre, ¿no? Verdaderamente. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque si verdaderamente, así como yo, también como ustedes, si el Señor no estuviera en nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Verdaderamente, ¿cómo lo hacemos? Si es imposible fabricar algo así. Lo podemos fabricar un ratito nada más y ya está. Pero verdaderamente nosotros tenemos el privilegio de que el Señor esté en nuestra vida, ¿no? Y es así como le damos a ver al mundo que hay un Dios, y también hay un Hijo que fue enviado para el rescate de nuestras vidas, y que transformó nuestras vidas, que cambió nuestras vidas, y que hoy tiene vida en cada uno de nosotros, verdaderamente, ¿no? Y eso es así como lo dice en esta oración. Y gloria a Dios porque el Señor nos dio este privilegio de poder estar en esa unidad, ¿no? Y acá también veo algo que es importante, porque dice que todos sean uno. Y qué astuto que es el enemigo, que esto sabemos que también él lo usa para engañar. Y ofrece alianzas. Y hay cosas con las cuales nosotros no vamos nunca a poder estar unidos. Por eso acá Jesús primeramente decía, bueno, que permanezcan en mí y mis palabras. Entonces cuando venga algo, porque va a haber cosas que nos van a venir a hablar de la unidad. Que todos sean uno, sabemos, y sabemos que hay detrás de eso en boca del mundo, pero porque se aparta de la palabra, no están unidos al Señor, estarán unidos a otros dioses, están moviéndose bajo otras influencias, porque también eso va a venir a engañarnos en este tiempo. Sabemos que es el ecumenismo. Entonces, y eso nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pues también tenemos que saber con quién hacemos uniones, y tiene que estar el Señor y tiene que estar la palabra, ser conforme a la palabra, ¿no? Eso va a ser lo que nosotros nos va a alertar, porque va a haber engaño y nos van a querer
hacer alianzas. Aún también, y seguramente a todos les ha pasado, aún en los trabajos, en cuántas cosas han venido a querer ofrecer uniones. Y no todas son del Señor, y hay qué problema grande si nos unimos a algo que no es del Señor. Entonces, primeramente la unidad puede venir por permanecer en el Señor y que la palabra permanezca en nosotros. Eso es lo que nos va a alertar, ¿no? Lo que no es conforme a la palabra, ahí nosotros no podemos tener ninguna unidad, ¿no? Esto me quedaba porque esto lo hemos escuchado y creo que en lo que viene se va a escuchar más, que todos sean uno, ¿no? Y eso es un eslogan que va usando el mundo, pero le va saliendo bien y cada vez mejor. Pero nosotros tenemos que saber que esta es la unidad, nosotros con el Padre, ¿no? Y con Jesús y en su palabra. Bien. Y acá habla en Efesios, ¿no? de la unidad en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo somos nosotros, ¿no? Y acá bien dice en Efesios del 4, del 1 al 6. ¿Lo tenés ahí? Ahí está. Es rápido, mi hermanito. Gloria a Dios. Dice, por lo tanto, le decía Pablo a los Efesios, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados, ¿no? Y tremendo, ¿no? Porque yo creo que todos sentimos el llamado del Señor, ¿no? ¿No? Verdaderamente, ¿quién no? Estamos acá porque realmente recibimos el llamado del Señor, hemos sido llamados por Él, ¿no? Y así lo recibimos, ¿no? Y acá nos dice que llevemos una vida digna conforme a ese llamado que hemos recibido, ¿no? Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, ¿no? Y bueno, acá está justamente uno de los frutos de la unidad es la humildad, es la amabilidad, ¿no? Es la paciencia, ¿no? Es la tolerancia y todo, ¿por qué? Por amor, ¿no? Por amor al Señor, por amor entre nosotros, ¿no? Verdaderamente, porque bien como veníamos diciendo, ¿no? El enemigo, ¿qué es lo que va a querer traer? Justamente desunión. ¿Y cuánto pasa, no? Primeramente en nuestra casa, un ejemplo, ¿no? A veces, no sé, yo creo que nadie tenemos la casa perfecta, que todos, a todo el Señor va trabajando en nuestras vidas. Si decimos que por ahí llevamos nuestra vida al pie de la palabra del Señor, estaríamos mintiendo. Estamos en un proceso, creo yo, y el Señor está trabajando en nuestras vidas, está obrando en nuestras vidas. Y muchas veces, ya partiendo de casa, muchas veces perdemos la humildad, ¿no? Y la amabilidad entre nosotros, entre la casa, no sé, por lo menos pasa en la nuestra, no sé en la de ustedes, ¿no? O bien se pierde a veces la paciencia o la tolerancia, ¿no? Yo me estoy riendo porque veo caras por acá. No, y primeramente yo, ¿no? Esto lo digo porque primeramente yo, porque muchas veces pierdo quizás esa paciencia, ¿no? O la tolerancia, ¿no? Pero estoy perdiendo también la unidad de mi familia, ¿no? Estoy perdiendo la unidad de mi familia. Y acá Pablo dice, ¿no? Que fuimos llamados a una vida digna, ¿no? A una vida que glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Y difícilmente, si primeramente no lo hacemos en nuestra casa, ¿no? Si no somos amables los unos, no somos pacientes, ¿no? Y no somos tolerantes por las faltas,
¿no? Porque ¿quién no falla? Yo fallo, no sé ustedes, pero yo tengo falla. Y así en la familia tenemos fallas todos, ¿no? Por lo menos en la nuestra. Pero está el amor de por medio, ¿no? Amén. Está el amor, ¿no? Y está, gracias a Dios, también la palabra del Señor, la que nos llama a reflexionar, ¿no? Y que nos dice, seamos humildes, seamos amables, seamos pacientes, ¿no? En casa, ¿no? En uno con el otro, ¿no? Y saber que no es solamente el otro, sino que también es uno, ¿no? Y eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? Para que verdaderamente podamos ir afianzando, ¿no? Esa verdadera unidad, que es la que nos va enseñando el Señor, ¿no? Que es la que nos va, porque Él nos dice, sean de esta manera, ¿no? Lleven una vida digna, ¿no? Como yo les enseño, ¿no? Y gracias a Dios que tenemos el privilegio de que el Señor nos enseña, porque yo estuve en el mundo y bueno, y yo la llevaba a la manera que yo creía que era lo correcto, ¿no? Y así también me fue, lamentablemente, ¿no? Me fue mal, ¿no? Perdí toda la unidad. Pero el Señor es bueno y siempre da oportunidades, ¿no? Entonces, primeramente en la familia, pero también lo tenemos que hacer acá en la casa del Señor. Amén. Bueno, este versículo es para hacer no un cuadrito, un mural para poner en la casa y es un gran desafío. Esto no es la familia Ingalls llevado, viste que en la familia Ingalls nunca estaban ni enojados, no había problemas, ¿no? No es ser la familia Ingalls. Esto es un desafío, ¿no? Para vivirlo en casa. No somos la familia Ingalls. Había una hermana que un día dice, ay, en tu casa deben estar compartiendo la palabra siempre. Créeme que no. Y lejos de que no, y todo esto yo lo pierdo rápidamente. Pero es un desafío, ¿no? Y el tema de la amabilidad. Yo me quedaba pensando en la amabilidad. No me acuerdo en qué versículo es, pero dice, sean amables, el Señor está cerca. Y yo creo que eso nos puede ayudar mucho a ser amables en casa. Sabemos ser amables, muchos de nosotros fuera, con los demás, pero no siempre somos amables en casa. No siempre tenemos la mejor cara, no damos las cosas de la mejor forma en casa. Pero si sabemos que el Señor está cerca, si sabemos que el Señor está ahí, diríamos lo que decimos todos los días por ahí en casa, es un desafío, ¿no? Yo creo la amabilidad en casa, ¿no? La paciencia que la perdemos rápidamente, pero bueno, tenemos que practicarla y la tolerancia, ¿no? Todo esto, bueno, ahora viene el desafío, estamos acá los dos compartiéndolo y lo tenemos que vivir. Estamos en proceso, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que algo importante es saber que no es fácil de lograrlo. Venimos de familias, muchos de nosotros no nacimos en familias cristianas y era todo lo contrario. En casa era el tratarse mal, yo escuchaba por ahí, o sea, discusiones, muchas malas contestaciones, todo darlo de mala manera, ¿no? Eso no, y si yo los miro, muchos de nosotros lo hemos vivido. Es el desafío de vivir en el Señor, ¿no? Y bueno, y es posible acá que bueno, Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos, ¿no? Y cuando pensamos que eso es para los de afuera, todos, empezando por casa, el Señor está cerca, ¿no? Y si eso se revela en nuestro corazón, ¿no? Si cuando le vas a dar lo que te pidió tu hermano y es tarde y tenés sueño, bueno, recordemos que el Señor puede ser que está ahí. Y tenemos que procurar que Él esté ahí. Cantábamos hoy, no te vayas, ¿no? Y yo no quiero que se vaya de casa. Y a veces hacemos todo para que el Señor ni quiera estar en casa, ¿no? Y lo anhelamos acá y lo anhelemos en casa, que el Señor no se vaya, que esté cerca. Y bueno, ahí yo creo que eso nos va a ayudar a cambiar muchas cosas y a que podamos ser amables primeramente en casa. Ese creo que es un gran desafío para todos. Amén. Gloria a Dios. Volviendo a Efesios, y ahí decía en el 4,
¿Seguí? ¿Seguí? Espera. Tené paciencia, Luis. Tolerancia. Él habla así, pero también se enoja, ¿eh? No te vas a pensar que te habla así en casa. Un poquito más. Ahí está. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Amén. Entonces, verdaderamente, ahí dice, hagan todo lo posible, ¿no? Y yo creo que mentiríamos si no reconocemos que para mantener esa unidad, para ser amables, para ser tolerantes, muchas veces tenemos que esforzarnos, porque también es nuestra naturaleza que nos quiere traicionar, verdaderamente. Estamos en ese proceso todos, ¿no? Y a veces, yo soy hijo de gallego, ¿no? Y a veces me decía, le salta la gallegada, ¿no? Y a veces nos salta eso, claro, eso que traemos, justamente lo que decía Mariana, el problema es que, ¿no?, yo también. Entonces, claro, lo que traemos de nuestra casa, ¿no? Cuando fuimos criados, y capaz que fuimos criados sin el Señor. Yo fui criado sin el Señor, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero fuera de ese esfuerzo, que bien dice su palabra, que lo que no podamos hacer nosotros lo va a hacer el Señor, pero algo tenemos que hacer nosotros. No podemos ay, Señor, dame paciencia, pero me di vuelta y ahí le doy. No, verdaderamente tenemos que poner lo nuestro y el Señor nos va a ir a ayudar a ir cambiando, ¿no? Y porque el Señor dice que verdaderamente es uno solo, ¿no? Y Él está sobre todos y está en todos y vive por todos, como dice acá su palabra, ¿no? Y no hay ninguna duda que el Señor vive en nosotros. Y yo creo que, no digo de que mañana, porque ya hace rato estoy en el camino del Señor y todavía me veo cuántas cosas debo cambiar. No sé ustedes, pero yo sí. Tengo un montón de cosas para cambiar. Pero creo reconocer de que muchas cosas ha cambiado en mí el Señor. Y le doy gracias a Él, le doy gracias a Dios. Y le doy gracias al Señor que también se nos enseña a que verdaderamente hay un solo Dios, ¿no? Y nos enseñan a no desviar nuestra mirada, porque no solamente podemos ver a Dios no sé, por la imagen de Dios, sino que vemos que podemos endiosar un montón de cosas, ¿no? Y gracias al Señor, en este camino que seguimos, en esta ministración que recibimos, ¿no? Verdaderamente nos hacen aferrar a un solo Dios, a un Dios verdadero, y sabemos que está en nosotros y que vive por medio de nosotros y que Él va obrando en cada uno de nosotros y con nuestro esfuerzo de por medio para que podamos ser tolerantes, ser pacientes, ser humildes, para poder vivir en unidad, no primeramente en la casa nuestra, porque acá por ahí nosotros ponemos cara de bueno, pero a veces en casa ponemos nuestra verdadera cara, no sé, yo por lo menos acá por ahí, hola hermano, qué sé yo, pero en casa por ahí, no sé, Mariana podrá decir a ver qué cara tengo, pero bueno, pero en casa como que nos relajamos un poco más y sacamos lo que verdaderamente somos. Pero lo que somos es también, gracias a Dios, el fruto del trabajo del Señor en nuestras vidas hoy. No digo mañana, pero sí hoy. Lo que somos, no somos lo mismo de antes. Ya somos una persona transformada y gracias a Dios que lo ha hecho, ¿no? Pero debemos seguir esforzándonos para
para mantenernos unidos, primeramente en nuestra familia, ¿no? Porque difícilmente, y te dejo, difícilmente si nosotros como familia nos dividimos, difícilmente podamos trasladar lo mismo. ¿Qué pasaría si nos dividimos como familia? No, verdaderamente, no sé, yo no lo quiero ni pensar lo que sería querer trasladar nuestra casa, sin ir más lejos, nuestra casa. Si nosotros nos dividimos, no, verdaderamente eso se traslada. Todo lo que podamos haber dejado entrar al enemigo, lo vamos a trasladar acá. Entonces, por eso es importante la unidad en casa primeramente, para poder llevarla a esta casa nuestra espiritual, la casa que el Señor nos da. Amén. Bueno, todo esto nos deja pensando, porque bueno, algunas cosas nos reímos, para que se hacer todo lo posible. Entonces, requiere que nosotros hacer y ser genuinos, ¿no? Ese también es un gran desafío. Puede ser que nosotros salgan nuestras cosas, tenemos nuestras dificultades, pero sí procurar y ser genuinos, ser los mismos en casa que en la iglesia, ¿no? Porque si no estamos en un gran problema, ¿no? Porque el Señor dice que está en todos, está en todo tiempo. Y eso lo que nos ayuda es que crezca el temor del Señor en nuestras vidas. Que tengamos temor de tener una doble vida. Si nosotros somos unos en casa y después otros en la iglesia, la verdad no está en nosotros, ¿no? Y aunque a veces pueda pasar que bueno, uno no tiene los mejores días, pero sí hacer lo posible y no darle rienda suelta, ¿no? Yo creo que hay cosas que están en nosotros. La amabilidad se pierde con el mal humor. Alguien acá tiene mal humor en algún momento del día, bueno, no hay que darle rienda suelta. Ahí tenemos que hacer algo y decir que no. Acá hay gente que se miran unos a otros. Entonces, ¿no? El mal humor, ¿no? Es como decir, bueno, hoy estoy de mal humor, no me hables. Eso en Cristo no tendría que funcionar. A veces nos tenemos que quedar callados porque si hablamos nos salen palabras que no son las mejores, pero está en nosotros decir que no, aunque tengamos problemas. Se puede hacer, a que se hagan lo posible, y ese es un desafío, ¿no? ¿Cuántas veces en casa nosotros no valoramos todas las bendiciones que tenemos del Señor? Una familia en Cristo, algunos no conocen, algunos de los chicos que están acá no conocen una familia sin Cristo. Y es una bendición muy grande, es un regalo del Señor que Él esté en medio de una familia. Habrá dificultades, problemas, pero nada tendría que robarnos o permitir que nos robe el gozo, la alegría, ¿no? Las demostraciones de amor, algo que va a haber en la unidad y algo que pasa en la iglesia, que hay demostraciones de cariño, el abrazo, el saludarnos, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces en casa? Bueno, estoy de mal humor. A veces les pasa de no dar un beso, no hacer una expresión de cariño, de abrazar, ¿no? A veces, y todo eso, ¿por qué no? Si tenemos la bendición de que el Señor esté en medio de nosotros, ¿no? No olvidarnos, algunos no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Todas las cosas que hizo Él, todos motivos para poder, en el Señor se vive mejor. Y eso se va a ver en otros, ¿no? Hay algunos que van a anhelar eso que nosotros tenemos. Y una de las cosas es la unidad verdadera, la que viene del Señor. Entonces creo que esa palabra hay que decir, hagan lo posible, tenemos que hacer. Y hay cosas que nosotros decimos, bueno, esto no lo quiero, esto no lo voy a permitir. El enemigo no puede tocar nuestra voluntad. Ese pensamiento que, bueno, nos está llenando, podemos decirle, basta, está en nosotros. Muchas veces el enemigo nos hace creer que no tenemos potestad. Bueno, el pensamiento viene y yo no puedo hacer nada. Sí que puedo hacer. La palabra que sale de mi boca, yo puedo decidirla. Dice que el Señor la conoce toda, pero yo puedo decidir qué decir y qué no decir. Y bueno, busquemos al Señor,
hay que hacer todo lo posible. Y eso es un desafío que, bueno, hay una parte que hacemos nosotros. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Cómo no nos va a ayudar el Señor? Eso no hay forma de que Él no nos ayude si ve que nosotros estamos haciendo todo lo que nosotros podemos, todo lo posible. Después creo que es Efesios el 6, después el 12 y el 13. Ahí está. El 12 y el 13. Esta vista nos jugó en contra. Bueno, dice, acá habla de los dones que les dio el Señor a los 5 ministerios, ¿no? Y anteriormente. Y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Dios que seamos maduros, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿no? Yo me ponía a pensar que todo lo que nosotros recibimos en la casa del Señor a través de nuestro pastor, de nuestra pastora, inclusive los hermanos o el pastor Ramón también, ¿no? Todos los que nos ministren, ¿no? Verdaderamente el propósito es que podamos ir creciendo, ¿no? En la unidad, alcancemos tal unidad en nuestra fe, ¿no? Y en nuestro conocimiento para poder ir madurando, para poder no ser esos niños que necesitan recibir leche, sino que cada vez necesitemos algo más sólido de parte del Señor, ¿no? Para poder ir creciendo, ¿no? Y llegar a esa estatura. Yo creo que obviamente que el Señor, si viene antes o nos llama, no lo sabemos, difícilmente lo alcancemos, pero todos sabemos que debemos esforzarnos, nuevamente la palabra, para que cada día podamos ir avanzando, ¿no? En llegar a esa plena y completa medida del Señor, ¿no? Debe ser nuestro anhelo, porque si fuera la medida que nos ponemos nosotros, estaríamos fritos, ¿no? Porque vamos a creer que, bueno, hasta acá llegué y ya está, con esto ya está, ya no quiero más, ¿no? Y verdaderamente el Señor espera que nosotros anhelemos alcanzarlo a Él, para que nunca nos sintamos satisfechos, por decir así, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra unidad, ¿no? Como cuerpo del Señor, ¿no? Sino que siempre anhelemos más, ¿no? Siempre anhelemos más para poder alcanzar esa medida del Señor. Amén. Y ahí, volviendo un poquito a la anterior, Isa, qué tremendo que el Señor nos enseña, y acá dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, pero esto también es para la casa, es la familia. Hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que preparar, ¿no? Porque esa obra se va llevando primeramente en nuestra casa, y hay una responsabilidad que tenemos. Y ir edificando. La familia también tiene que irse edificando, y se hace día a día. Y somos responsables de poder, primero enseñando, dando el ejemplo, orando por esa familia. Eso es entre nosotros y el Señor, ¿no? Como también el Señor en la familia también va derramando dones, ¿no? Cada uno es diferente, hay una unidad, pero cada uno es diferente, hay dones, hay capacidades que a uno le dio al otro, y está en nosotros también la responsabilidad de que eso se desarrolle en la casa, y también darlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno puede ver en los hijos, el Señor fue derramando distintos dones, son diferentes, y tenemos que respaldarlos para que esos dones crezcan en bien de la familia y en bien, ¿no es cierto?, de la familia de Cristo.
que es una gran familia, ¿no? De irse edificando. Y como venimos hablando, todo esto es un proceso que va a continuar. Por eso tenemos que hacer lo posible y estamos en proceso hasta que lleguemos, ¿no? Y qué tremendo cómo mira las cosas el Señor. Y se alcanzar una unidad en nuestra fe. Entonces quiere decir que yo desarrollo mi fe y va avanzando y va a hacer que mis hermanos, en mi casa y en mi iglesia, puedo estimularlo. Y si lo que le falta a uno, el otro lo va a tener y en unidad va a ayudar. Lo que uno conoce no nos hace uno más o mejor que otro, si lo que hace el Señor es unirnos, ¿no? Y es hasta alcanzar esa madurez en el Señor. Y después creo que era 15 y 16, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás, a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano, y lleno de amor. Amén. Entonces, vemos nuevamente cómo baja en el versículo anterior, cómo verdaderamente, ¿no? La verdad, ¿no? Como es necesario que siempre permanezcamos en esa verdad, ¿no? Hablaremos la verdad con amor, ¿no? Y muchas veces quizás también me pongo a pensar ahora, ¿no? Por ahí la verdad duele, ¿no? Pero si es con amor es distinto, ¿no? Es distinto cuando es con amor, ¿no? Y así creceremos, dice, todos en ese mismo sentido, ¿no? Hasta parecernos cada vez más al Señor. Y yo quiero, más que nada, en el versículo siguiente, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿no? Y tremendo, pero es el Señor. Vos, Mariana, recién hablabas de esos dones que cada uno tiene, y es el Señor, conforme a su voluntad, nos fue dando dones a cada uno, ¿no? Acá en la casa del Señor, sin ir más lejos, ¿no? Les fue dando dones, que algunos son dones visibles, de los chicos que están acá adelante, ¿no? Son dones visibles, y el Señor va haciendo que encaje perfectamente. Pero yo también me ponía a pensar, ¿y qué hay de mis hermanos que están del otro lado? ¿No? ¿Acaso no encajan perfectamente? ¿No? Y sí que encajan, porque también, ¿no? Porque ahí dice, al cumplir cada uno con su función, ayudan a que los demás se desarrollen, ¿no? Y yo no sé, mi hermano, si usted sabe que está cumpliendo una función el que está del otro lado. Y yo me lo planteé primeramente yo, y yo me acordaba de mis hermanos, y no sé, les puedo decir nombrarle a mis dos abuelas, ¿no? A Teodora y a Cristina, un ejemplo, ¿no? Y ella también está cumpliendo con una función específica que le dio el Señor. ¿Y saben cuál es? Que ellas nos enseñan a nosotros. ¿Cuántos pudimos anhelar el llegar a esa edad y poder enseñar con la perseverancia que tienen ellas, con la firmeza que tienen el Señor, con la convicción que tienen, con el ánimo que nos dan para que nosotros sigamos adelante, con el amor que dan y muchas cosas más, ¿no? Verdaderamente ellas están cumpliendo una función. No sé, mi hermana Verónica con Rodolfo también cumplen una función como familia, porque también están enseñándonos algo para nuestras vidas como familia, y ellas encajan también en un lugar específico y es de ayuda a nosotros para que nos desarrollemos,
Puede ser que primeramente para los que no están todavía en familia y ver ese ejemplo, pero también a nosotros como familia para ver el ejemplo en ellos, ¿no? Entonces, nadie está ahí sentado sin una función específica, sino que a todos el Señor nos dio algo, dones para dar, y todos es en ayuda de todos, es en beneficio de todo el cuerpo, ¿no? Para que todos nos podamos desarrollar, para que todos podamos crecer, para que todos podamos estar sanos y llenos de amor, como verdaderamente dice su palabra. Nadie está en vano ahí sentado del otro lado. Todos tenemos algo para dar. Mi hermana mi hermana Silvia, con Dani, ¿no? Que salen a predicar, ¿no? Y yo muchas veces me digo, ¿por qué no salgo? O sea, están también cumpliendo una función que les dio el Señor, un don que les dio el Señor, ¿no? Y no sé si por ahí a más de uno se ha preguntado, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿No? Y bueno, ella nos está enseñando también, ¿no? Verdaderamente una función. El Señor dirá si lo tenemos que hacer o no, pero nadie está en vano y todos formamos parte de ese cuerpo y todos estamos haciendo algo en función de ese cuerpo y para que ese cuerpo se mantenga unido, se mantenga vivo, se mantenga sano y lleno de amor. Amén. ¿No? Creo que es el diseño del Señor, está resumido el diseño del Señor, ¿no? Cuando dice, el que hace que todo encaje perfectamente, cada uno distinto, tiene funciones específicas, ¿no? Yo pienso que en casa cada uno tiene una función, algo que tiene que hacer y es responsable. Pero al cumplir eso ayuda a que los demás vayan creciendo y desarrollándose. Dice, entonces ahí todos crecen, ¿no? Difícilmente, así como pasa con la persona. O sea, todo el cuerpo cómo va creciendo. Parejo, vos imagínate que el brazo creciera primero solo y el cuerpo, el resto del cuerpo no, eso no pasa. Y cuando ha pasado, cuando algo es así, hay una enfermedad, hay algún problema en ese cuerpo, ¿no? Y esto es lo que veo que es el diseño del Señor, ¿no? Y uno lo puede elegir, dice, para que todo el cuerpo crezca. Así pasa en la familia, para que haya sanidad, porque también en la familia, en la iglesia, tiene que haber sanidad como en un cuerpo, ¿no? Dice, y lleno de amor. Así en este diseño habrá amor verdadero y el amor del Señor. Ahí seguimos. Amén, amén. Gloria a Dios, ¿no? Y eso también debe haber un esfuerzo de parte de todos nosotros. Y como dijo Mariana, primeramente en la casa, ¿no? Nosotros debemos también encajar, ¿no? En esa función específica, primeramente en casa, ¿no? Y ser genuino, ¿no? Verdaderamente, para poder trasladar lo verdadero, lo sin doblez, acá a la casa del Señor, ¿no? Entonces eso debe ser tanto en casa, y ahí es donde primeramente lo debemos desarrollar, es ahí donde verdaderamente lo debemos poner por obra, en nuestra casa. Entonces no nos va a costar traer lo que recibimos en casa, lo que vamos practicando en casa, lo vamos a poner por obra sin ninguna duda y verdaderamente va a ser sincero acá en la casa del Señor. Yo creo que es algo muy importante eso también. Bueno, y después ya estamos terminando, espero que no haya sido medio denso, está también el versículo de Colosenses. Ahí dice Colosenses 2:2, dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Esto era algo que expresaba Pablo, ¿no? Y cobrar ánimo, porque a veces nosotros podemos ver cuando viene la palabra, podemos evaluar, bueno, cómo estamos. La palabra va a podar, entonces en la poda algo puede doler, pero la palabra dice, bueno, pero quiero que cobren ánimo, hagan lo posible y esto lo podemos recibir. Y que estén bien unidos, con fuertes lazos de amor. Aquello que va a traer unidad solo puede ser el amor verdadero. Y quiero que tengan la plena confianza, qué hermoso que es esto, dice, de que entienden
el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo, ¿no? Y poder tener confianza, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces nosotros desconfiamos de nosotros mismos si podemos alcanzar esto, si podemos alcanzar a entender? Pero con el Señor sí podemos, ¿no? Muchas veces hay una vocecita de dentro nuestro que dice, bueno, esto yo no lo voy a poder, o esto, y acá dice, yo quiero. Pablo decía, ¿no? Que tengamos plena confianza de que vamos a entender, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida se presentaban un desafío? Pienso en alguna materia, vos llamale la que sea, y vos decías, esto no lo voy a entender. Alguien lo dijo, ¿no? Alguna vez nos parecía que no íbamos a entender. Y si por ahí no entendimos, yo tenía, alguna dificultad y me costaba un poco más matemáticas. O sea, esto, no, yo no lo voy a entender. Y a veces decimos, ¿cómo vamos a entender el plan del Señor? El plan de Dios. Es mucho más que eso. Pero Pablo decía, quiero que tengan confianza. ¿No? Cuando empezábamos esta palabra, pedíamos un espíritu de revelación. Porque esto solamente puede pasar que se revele en nuestro corazón, y eso no viene de nosotros, no es nuestra capacidad. Nosotros podemos entender algunas cosas, lo que sí, tengamos confianza que si pedimos, y sé que lo vamos a recibir, que haya un espíritu de revelación, eso vamos a poder entender. Tengamos confianza de que vamos a entender el misterioso plan de Dios. Mira cómo terminamos con lo que es el Señor. Y ese plan es Cristo mismo. Queremos saber de esto, lo miremos al Señor. Queremos la respuesta a todo lo que está pasando, lo busquemos al Señor. Amén, gloria a Dios. Y yo me ponía a pensar por último este versículo, ¿no? Como el Señor tiene un plan. El Señor no es improvisado, ¿no? Verdaderamente el Señor tiene un plan para nuestras vidas. El Señor es un Dios de orden, ¿no? Verdaderamente es un Dios de orden. Y Él, y justamente es esa cabeza que compartíamos. Nosotros somos, como iglesia, somos la parte horizontal que a través de la comunión, ¿no? Vamos a reflejar esa unidad. Y Él, un Dios como cabeza nuestra, que va a ordenar todo. Y dentro de ese orden hay un plan del Señor para cada uno de nosotros. Y yo creo que es el primer y mayor anhelo del Señor, es que nosotros nos mantengamos así, unidos, por más que no sé hoy cómo será tu vida, hoy por ahí estás re bien, mañana por ahí estás con un poco de no tan bien, por ahí estás con bajos ánimos, no sabemos, solamente el Señor nos conoce, pero qué importante es que confiemos en Él, ¿no? Que verdaderamente el Señor está obrando en cada uno de nosotros y Él viene a buscar a una iglesia, ¿no? Viene a buscar a su novia, a su amada, aquella que le esté amando, aquella que le esté anhelando, aquella que esté haciendo esa voluntad de Él, esa perfecta voluntad, que se esté esforzando con errores, pero esforzándose al fin. Y Él conoce nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que así espera encontrarnos el Señor, ¿no? Y el último versículo. Amén. Este versículo dice en Juan 16:33, en la TLA. Esto lo está diciendo el Señor. Y qué bueno que lo dice el Señor, hagamos oído. Dice, les digo estas cosas, todo lo que el Señor nos vino hablando, para que estén unidos a mí. Y mirá qué tremenda promesa. Y así sean felices de verdad. Esta palabra ayer nos la dio el Señor a través de uno de nuestros hijos. Dijo, ¿cuántos quieren ser felices de verdad? Porque uno puede tener una felicidad de la que ofrece este mundo y no tiene nada que ver con la felicidad verdadera que ofrece el Señor. Y se les digo estas cosas, todo lo que el Señor nos habló, para que estemos unidos a Él. Y ahí está la verdadera felicidad para nosotros. En Cristo, en el camino del Señor, en la vida del Señor, hay felicidad verdadera. ¿Cuál es la respuesta? El Señor. Estar unidos a Él. Pero para vivir todo lo que hemos hablado, lo que nos habló el Señor, Él dice, pero tengan valor. Porque hay que tener valor, hay que tomar decisiones, hay que tener valentía. Yo he vencido a los poderes
que gobiernan este mundo. Esto es una tremenda palabra para que nosotros la podamos tomar. El Señor dice, yo vencí todo aquello que gobierna el mundo, yo vencí a todo aquello que se va a levantar contra esa unidad, todo aquello que trae división, todo aquello que ha querido venir a destruirnos. Pero el Señor dice que tengamos valor, porque Él ya venció, y esa es nuestra confianza. Vamos a orar, hermanos amados. Vamos a invitar a nuestros hermanos de la alabanza. Bendito Señor, bendito, santo, 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 bendito Dios, bendito Señor. Y estamos rogando, Señor, estamos rogando, Padre Santo. Queremos estar unidos a ti, Señor, primeramente. Padre Santo, derrama de ti, Señor. En ti están todas las respuestas, en ti Jesús, así cantábamos, Señor, en ti, solamente en ti queremos estar unidos en ti, Señor. Derrama ese espíritu, Señor, de revelación, Padre Santo, para que podamos atesorar esta palabra, Señor, y así como tú estás en el Padre y el Padre está en ti y es glorificado, Señor, que esa oración se esté cumpliendo en nuestras vidas, Padre Santo, en cada familia, en cada uno de nosotros, Señor, primeramente para poder estar unidos a ti, Señor, que todo aquello que ha obrado las tinieblas para permanecer alejados de ti, Señor, separados de ti, Padre Santo, que podamos volver, retornar a estar unidos en ti, Jesucristo. Bendito Señor, cada uno volviendo a ti, Señor. Queremos estar cada día más unidos a ti, Señor. Rogamos que esa unidad se esté derramando en las familias, Padre Santo. Que sean derramado un espíritu de unidad, Padre amado. Bendito Dios, sabemos que has vencido, Señor, todo poder de parte de las tinieblas que ha traído esa división en las familias. Y si aún se ha logrado obrar, Padre amado, Señor, sabemos que has venido para deshacer toda obra de maldad, toda obra de tinieblas, Padre Santo, para que sea, Señor, desarraigado toda división, Padre amado, todo plan de las tinieblas en contra de las familias, Señor, en contra de los matrimonios, Señor, en contra de los padres con los hijos y los hijos con los padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, tomamos esa palabra, Señor, que tú has vencido todo poder, Señor, infernal que se levanta en contra de la unidad, Padre Santo. Rogamos por esa unidad en la iglesia, Señor, esa oración que hiciste frente al Padre, que fuéramos uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Él que es el nombre por sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo unidad, Señor, que esos lazos de amor, Señor, se vivifiquen, el amor verdadero, el vínculo de la paz, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, lazos de amor, Señor, en el nombre de Jesús, uniéndonos a nuestro Padre, a nuestra cabeza espiritual, que haya unidad con nuestro Padre, con nuestra Madre espiritual, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo, santo, te estamos adorando, Señor, te adoramos. Deseo
Señor, nacer